la unidad 1, las funciones, sus límites y la continuidad de funciones. Vamos a discutir entre todos, vamos a ver si han leído materiales, unos conceptos previos que al final son como eso de acá. Es necesario entender que es una relación para poder también comprender de esa manera el concepto de función. Si vamos a estudiar las funciones, tenemos que saber qué son ellas, ¿verdad? Tenemos los elementos comunes a todas las funciones y luego vienen los tipos de funciones, ¿verdad? Que vamos a estar nosotros estudiando. Entonces, yo no sé si leyeron los materiales y si no los han leído, si ustedes tienen algún conocimiento previo sobre qué se define como relación y qué se define como función. Los escucho democráticamente. Yo soy bien preguntona, no tengan miedo a participar. A mí no me gustan las clases que solo yo hablo. Y si estamos acá, porque estamos aprendiendo. Así que no hay que tener miedo a equivocarse. Al contrario, estamos aprendiendo. ¿Qué será una relación? Recuerden que la palabra tiene sentido dependiendo del contexto en el que la estamos utilizando. Estamos ahorita en matemática. ¿Alguno sabe o conoce algo de una relación? ¿Sí o no? No. Chicos. ¿Sí o no? Licenciada. Dígame. La relación es la correspondencia entre el conjunto de partida A y el conjunto de llegada B, en donde cada elemento A le corresponde al menos un elemento del conjunto B. Muy bien. No lo puedo haber definido de otra manera. De hecho, nos lo dio bien técnico la definición. Eso es una relación. Una relación es una correspondencia que se da, el compañero mencionaba, un conjunto de llegada y un conjunto de partida. Ya vamos a ver cómo se le llama a ese conjunto de llegada y cómo se define el conjunto de partida. Entonces tenemos dos conjuntos, dentro de los cuales se va a dar una correspondencia. Este conjunto le vamos a llamar un conjunto A y a este un conjunto B. Ahora vamos a duplicar esto. Entonces por acá pueden haber elementos, los vamos a llamar X1, X2. Pueden ser cualquier tipo de elemento, solo es por darles un nombre. Y así puedo tener infinitos elementos o puedo tener un número infinito, digo que voy a llegar hasta un Xn. Por aquí están los Y1, Y2, Y3 y es así, hasta un Y. Entonces la relación es una correspondencia, es decir, como una asociatividad que se da entre los elementos de este conjunto y los elementos de él. Entonces, con la relación es aquella que está formada por un conjunto de pares ordenados que resulta de la correspondencia entre dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. Entonces, por ejemplo, yo a este X1 lo relaciono con este Y2, a este X2 con el Y1 y así sucesivamente puedo seguir relacionándolos, a este con este. Incluso a ese lo puedo relacionar, además del Y1, con el Y2. Entonces, esa es una relación. Entonces, una relación simplemente es una correspondencia entre dos conjuntos. Si lo vemos así, ¿verdad? Aplicado en otro contexto también tiene sentido, porque estamos hablando de dos, ¿verdad? Entonces, es una correspondencia entre dos conjuntos, lo único que estamos de forma matemática. A partir del concepto de relación, aparece el concepto de función. ¿Cuál es la diferencia de una función con una relación o del concepto de función con el concepto de relación? Fíjense bien, una función también es una correspondencia entre dos conjuntos, es decir, es una relación, pero que cumple como una restricción a los elementos del conjunto de partida, es decir, a los elementos de acá, con los que van a ser relacionados con este otro, se les asigna o van a estar relacionados con un único de acá. Ese es el concepto de función. Entonces, una función simplemente es una relación establecida entre dos variables. En este caso estamos hablando de la variable X y la variable Y. Una de ellas se va a llamar variable dependiente y la otra variable independiente. Por lo general, la X es la variable independiente y la Y la variable dependiente. Entonces, es una relación que se da o una relación establecida entre dos variables, de las cuales o en la cual a cada valor del primer conjunto se le asigna un único valor del segundo, que sería la variable dependiente. Entonces, ahora, podrían decirme ustedes, según lo que yo he dicho, ¿cuál es la diferencia entonces de una función con una relación? ¿O no hay ninguna? Las dos representan o es el mismo concepto.
Pregunto. Chicos, ¿me he dado a entender o no me he dado a entender? No tengan miedo. Yo. Pregunto entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es de que en la relación a cada elemento del conjunto A le corresponde por lo menos un elemento del conjunto B. Y a la función le corresponde exactamente un único elemento del conjunto B. Ok, muy bien. Entonces, por ejemplo, si yo tengo o estoy diciendo que esto es una función, yo le puedo preguntar a ustedes. ¿Podría darse este caso, que esto sea una función? ¿Sí o no? Con estas correspondencias que yo he hecho, este ejemplo ilustrativo me está representando a una función, ¿sí o no? No. ¿Por qué no? No. Porque se representa, porque tiene una unión en dos conjuntos. O sea, dos conjuntos de partida y a uno de llegada. Dos elementos de partida van a un mismo de llegada. Sí, sí, sí. Exacto. Ahora, ¿eso no se puede dar en una función? No. No se puede dar. Volvamos al concepto. Una función es una relación establecida entre dos variables de las cuales a cada elemento de esta le corresponde un único de acá. Cuando yo digo que a los de acá les corresponde un único de acá, estoy diciendo que dos de ellos no pueden ir al mismo de acá. Pregunto. Sí. ¿Eso estoy diciendo? ¿Sí o no? No, está diciendo de que a un único valor del conjunto de partida no puede tener como dos resultados en el conjunto de llegada. Eso estoy diciendo. Significa que esto sí cumple ser una relación. Lo que no puede pasar es esto. Que yo, por ejemplo, tengo al X3 relacionado con el YN y venga y lo relacione con el Y1. Eso no puede pasar. ¿Por qué? Porque él está teniendo dos imágenes y me está diciendo el concepto de función que todos los de acá solo deben ir a un único y este no, está yendo a dos. No me dice que haya dos de acá que no puedan ir al mismo. Eso no me lo restringe. Entonces, eso sí es una función. Esta representación sí es una función. No importa que dos de ellos vayan el mismo. Lo que realmente importa o la condición que debe cumplir es que de él no vaya a dos de acá, pero de aquí él puede tener dos elementos siempre y cuando pues son diferentes, ¿verdad? Ahora sí, me doy a entender cuál es la diferencia. Una relación pues simplemente va a ser la correspondencia entre ellos. En una relación sí puede darse el caso que de él venga para el X, el Y1 y venga para acá. No hay restricciones, solo es una correspondencia entre los elementos. Y el compañero decía, van al menos uno, con al menos de alguno de acá están relacionados. Puede ser que sea con más de uno. La función no. Ellos solo están relacionados con un único de acá. Puede ser que este esté relacionado con dos de acá, pero él no puede venir a relacionarse con dos para que sea una función. Si no es una función, pues simplemente se quedará con el concepto o bajo las características de una relación. ¿De acuerdo? ¿Sí o no? Sí, sí, todo claro. ¿Los demás? ¿Me he dado a entender con el concepto de función y relación? Sí, licenciada. Perfecto. Ahora, con esto de las funciones, hay una infinidad de aplicaciones. Nosotros podemos tener muchas aplicaciones en las cuales se represente todo esto. Hay ejemplos bastante sencillos. Yo puedo estar hablando, por ejemplo, uno bien práctico sería asociarle, ¿verdad? A cada una de las personas su edad. Cuando yo hago esa correspondencia de las personas con cada una de sus edades, esa correspondencia será una relación o será una función. ¿Por qué es relación o por qué es función? Una. Imagínense que esto me está representando. Vamos a hacer otro. Óvalos. Las edades de ustedes, por ejemplo, que están jóvenes. Entonces, ¿entre qué edades rondan ustedes? Vamos hablando desde los 17 quizá, hasta los 25, por decirlo así. 20, 22, 23. Entonces esas son las sus edades. Lo único que, como estamos, sus edades, el conjunto de partida tiene que ser cada uno de ustedes. Entonces aquí lo coloqué al revés. Entonces aquí estarían sus nombres. Vamos a colocarlo.
Juan, María, Luis y José. Entonces aquí están las edades de ellos. 20, 22, 18 y 25. ¿Esta correspondencia que se da entre las edades y cada persona corresponde a una función o simplemente es una relación? Una función. ¿Por qué? ¿Por qué cumple las características de función? Porque, por ejemplo, Juan no puede tener 20 y 22 años al mismo tiempo. Exactamente, por eso. Por eso es una función. No hay ninguna persona que pueda tener dos edades. Eso no se puede dar. Él solo va a ir a una. Ahora, ¿puede ser que hayan dos personas que tengan la misma edad? Sí. Sí. Sí, sí, se puede dar el caso. ¿Eso me restringe a que sea una función? No. No, ya vimos que se puede dar. Hay dos de ellos que pueden ir al mismo, no hay problema. Entonces, ese es uno. Hablamos de la función, por ejemplo, las fórmulas que se ven en física. Lo de velocidad, distancia sobre tiempo, o que la distancia es velocidad por tiempo. Todas esas son relaciones que al final se convierten en funciones. Ya les digo, tenemos una infinidad de aplicaciones de las funciones y es por ello que nosotros vemos el estudio de las funciones.